La traición de Ricardo. Atención. Si esta historia te llega al corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narrativas de drama y superación. ¿Listos para un viaje emocional que te dejará sin aliento? Comparte tu opinión en los comentarios. Me eligió a mí, Emma. Después de todos esos años, de todas esas promesas que te hizo, por fin vio la verdad. Me quiere a mí. Emma se quedó helada. Las palabras de Sofía, una flecha envenenada que se retorcía en su corazón. Su mundo, cuidadosamente construido durante una década con su esposo Ricardo, se desmoronaba a los pies de esa intrusa. Pero lo que Sofía no sabía era que, en medio del shock y el dolor de Emma, una resolución de acero comenzaba a fraguarse. Emma no iba a permitir que su matrimonio fuera desmantelado por susurros y mentiras. Ella también tenía sus propios secretos, munición acumulada durante meses, esperando el momento oportuno. Y ese momento se acercaba rápidamente. Un enfrentamiento denso con verdades no dichas y una grabación digital que tenía el poder de exponerlo todo. Lo que sucedió después no fue solo un choque entre dos mujeres, sino una brutal revelación de engaño, lealtad y las devastadoras consecuencias de la traición. Quédate hasta el final, porque no creerás cómo se desarrolla esta historia. En la casa de estilo andaluz de Emma, con sus paredes blancas y sus azulejos de cerámica, la luz del sol de Sevilla filtrándose por las ventanas, parecía burlarse de su tormenta interna. Sofía se sentó en el borde del sofá color crema, como una depredadora inspeccionando su territorio, y pronunció su sentencia con una sonrisa de suficiencia. Me eligió a mí, Emma. Aunque estas palabras habían rondado los rincones más oscuros de la mente de Emma durante meses, cayeron con la fuerza de un golpe físico. Su compostura, cuidadosamente construida, se tambaleó. Pero los años de navegar por la alta sociedad, de ser la anfitriona de los exigentes clientes de Ricardo y mantener una fachada de gracia sin esfuerzo, entraron en acción. No le daría a Sofía la satisfacción de verla derrumbarse. «¿Ah, sí?», respondió Emma, con la voz sorprendentemente firme. Caminó hacia la chimenea, su mirada fija en una fotografía enmarcada de ella y Ricardo, tomada años atrás en su luna de miel en la Costa Brava. Parecían tan jóvenes, tan llenos de esperanza y promesas. Un punzante dolor, agudo y repentino, atravesó su muro de autocontrol. Sofía soltó una risa baja y ronca que irritó a Emma. «Oh, sí, está cansado de la farsa, Emma, de la vida doméstica. Quiere pasión, emoción, quiere una mujer de verdad». Los ojos de Sofía se dirigieron a propósito hacia el vientre ligeramente abultado de Emma. Un golpe nada sutil a sus 6 meses de embarazo. A Emma le faltó el aliento. Sofía lo sabía. Ricardo se lo había dicho. La revelación le provocó una nueva oleada de náuseas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo traicionar no solo a ella, sino también a su hijo por nacer? «Ricardo y yo tenemos una vida juntos», afirmó Emma, dándose la vuelta para enfrentarse a Sofía. «Una familia, algo de lo que tú, claramente, no sabes nada». Sofía se puso de pie, sus movimientos fluidos y seguros. Era más joven que Emma, con una belleza elegante, casi depredadora. Su vestido y bolso de diseñador gritaban la vida que Ricardo, sin duda, había comenzado a darle. «Una vida construida sobre mentiras, Emma», replicó Sofía, su voz teñida de una dulzura venenosa. «Ricardo ha sido infeliz durante años. Se quedó porque era cómodo, porque era fácil. Pero ya no te ama. Me ama a mí».
Emma se permitió una pequeña y amarga sonrisa. El amor es algo gracioso, ¿no, Sofía? Hace que la gente haga cosas extrañas, como hacer promesas que no tienen intención de cumplir, o grabar conversaciones que probablemente no deberían. La sonrisa de Sofía flaqueó. Un destello de inquietud cruzó sus facciones perfectamente maquilladas. ¿De qué estás hablando? Emma caminó hacia una pequeña mesa antigua junto a su sillón y tomó su teléfono. Sus dedos bailaron por la pantalla, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Este era el momento de la verdad, el momento en que todo se derrumbaría por completo. O quizás, solo quizás, comenzaría a sanar de una manera dolorosa, pero necesaria. Ricardo tiene una forma particular de hablar cuando cree que nadie más está escuchando, dijo Emma con voz peligrosamente suave. Confía en mí, verás. O al menos solía hacerlo. Pulsó la pantalla de nuevo y una grabación comenzó a sonar, llenando el tenso silencio de la habitación. Era la voz de Ricardo, inconfundible, suave y persuasiva. Pero las palabras que pronunciaba no eran para Emma. Eran para Sofía. Eres todo lo que siempre he querido, mi amor. Emma es cómoda, segura. Pero tú, Sofía, tú me enciendes el alma. El rostro de Sofía palideció. Su postura confiada pareció desinflarse. Abrió la boca para hablar, pero Emma levantó una mano, silenciándola. La grabación continuó, pintando un cuadro vívido del engaño de Ricardo, de su manipulación calculada de ambas mujeres. Hablaba de sus planes para el futuro, un futuro que incluía inequívocamente a Sofía y excluía a Emma y a su hijo por nacer. ¿Qué harías tú en el lugar de Emma? ¿Le dirías algo a Sofía o dejarías que la grabación lo hiciera todo? A medida que la voz de Ricardo llenaba la habitación, detallando sus mentiras y sus afectos por Sofía, la suficiencia en el rostro de Sofía se disolvió por completo. Fue reemplazada por una mirada de horror, como si de repente se diera cuenta de que no era la única receptora de los afectos de Ricardo, o tal vez de que el hombre que pensaba que conocía era capaz de una duplicidad tan profunda. Emma la observó, con una sombría satisfacción creciendo en su pecho. Esta no era la victoria que había imaginado, no en medio de los escombros de su matrimonio. Pero era un comienzo. Era la revelación de la verdad, una verdad que Sofía ya no podía ignorar. La grabación terminó, dejando un silencio pesado a su paso. Emma miró a Sofía, sus ojos claros e inquebrantables. Dijiste que te eligió a ti. ¿En base a qué? ¿A sus mentiras para mí o a sus mentiras para ti? Las secuelas de la grabación de audio fueron una vorágine de emociones. Sofía, inicialmente desafiante, ahora estaba pálida, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. La constatación de que Ricardo había estado tejiendo una red de engaño alrededor de ambas era evidente. No lo sabía, balbuceó, su voz apenas un susurro. Me dijo que ustedes dos solo estaban pasando por el trance, que él se quedaba por las apariencias. Emma simplemente levantó una ceja, su silencio más condenatorio que cualquier acusación. Dijo que iba a decírtelo, continuó Sofía, con su voz adquiriendo un filo desesperado. Dijo que solo necesitaba el momento adecuado. El momento adecuado, repitió Emma, con una risa amarga escapándose de sus labios. Era el momento adecuado después de que naciera nuestro bebé, después de que él hubiera desmantelado por completo nuestras vidas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o de autocompasión, Emma no podía decirlo, y francamente, no le importaba. Lo siento mucho, Emma, Sofía gimió. De verdad que no me di cuenta.
Emma dudó de la sinceridad de su disculpa. Sofía no había parecido particularmente preocupada por los sentimientos de Emma cuando había pronunciado su anuncio presuntuoso momentos antes. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en mí, Sofía?, preguntó Emma, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por permanecer compuesta. ¿Alguna vez consideraste a la mujer con cuyo esposo te acostabas, la mujer que estaba llevando a su hijo? Sofía se estremeció como si hubiera sido golpeada. No podía mirar a Emma a los ojos, su mirada fija en la cara alfombra persa que había en el suelo. El sonido de una llave girando en la puerta principal resonó en el tenso silencio. Ricardo había llegado a casa. Ambas mujeres se giraron cuando él entró en la sala de estar, con un maletín en la mano y una sonrisa cansada en el rostro. La sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio la escena. Emma de pie junto a la chimenea, su teléfono en la mano, y Sofía con un aspecto pálido y angustiado en el sofá. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus ojos moviéndose entre las dos mujeres, un destello de aprensión en sus profundidades. Emma no dijo una palabra. Simplemente presionó el botón de reproducir en su teléfono de nuevo. El sonido de la voz de Ricardo llenando la habitación, detallando sus mentiras y su supuesto amor por Sofía. El rostro de Ricardo se descompuso a medida que la grabación se reproducía. Se quedó paralizado, su maletín cayendo al suelo. Cuando la grabación terminó, finalmente encontró su voz, sus ojos, suplicantes, dirigidos a Emma. «Emma, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué, Ricardo?», preguntó Emma, con la voz fría y dura. «¿Explicar cómo me traicionaste sistemáticamente? ¿Explicar cómo planeabas abandonar a tu esposa embarazada por esta mujer?». Señaló a Sofía con un gesto despectivo de la mano. Sofía se encogió de nuevo, una nueva oleada de lágrimas cayendo por su rostro. «No es así», insistió Ricardo, dando un paso hacia Emma. «Yo estaba confundido. Cometí un error». «¿Un error?», repitió Emma, con la voz subiendo de tono. «Ricardo, estabas planeando toda una nueva vida con ella. Le dijiste que la amabas. Hablaste de dejarme». «No lo decía en serio», dijo, con la voz desesperada. «Solo estaba diciendo cosas». «¿Diciendo cosas?», se burló Emma. «Ricardo, tengo meses de estas grabaciones. Meses en los que le dices lo infeliz que eres conmigo, lo mucho que la amas, cómo no puedes esperar a estar con ella. ¿Todo eso fue solo decir cosas?». Ricardo se quedó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Sabía que había sido atrapado. El silencio se prolongó, espeso con acusaciones no dichas y confianza destrozada. Sofía finalmente lo rompió, su voz temblando. «Ricardo», preguntó, sus ojos buscando los de él. «¿De verdad decías todas esas cosas que me dijiste a mí?». Ricardo la miró, su expresión conflictiva. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, Sofía pareció comprender la profundidad del engaño de Ricardo. No solo le había estado mintiendo a Emma, también le había estado mintiendo a ella. Había pintado un cuadro de un futuro juntos, basado en la destrucción de su vida actual, sin nunca comprometerse por completo con ello. «Fuera», dijo Emma, con la voz baja pero firme, sus ojos fijos en Ricardo. «Fuera de mi casa». Ricardo la miró, su rostro marcado por la desesperación. «Emma, por favor, no hagas esto. Podemos superarlo. Tenemos un bebé en camino». «No, Ricardo», dijo Emma, negando con la cabeza. «Ya no tenemos nada. Lo destruiste. Ahora vete». Ricardo dudó por un momento. Luego, con un suspiro de derrota, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Miró hacia atrás una vez, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y miedo, antes de desaparecer.
Emma lo vio irse, una extraña mezcla de alivio y devastación inundándola. Se había acabado. Su matrimonio, su vida tal como la conocía, había terminado. Pero mientras miraba su vientre ligeramente hinchado, un destello de determinación se encendió dentro de ella. No estaba sola. Tenía a su hijo en quien pensar ahora, y sería fuerte para ambos. Sofía seguía sentada en el sofá, con la cara entre las manos, sollozando en silencio. Emma la miró, su expresión ilegible. No sentía ninguna simpatía por la otra mujer. Sofía había jugado un papel en esto. Había entrado a sabiendas en una aventura con un hombre casado. Era una víctima de las mentiras de Ricardo, pero no era del todo inocente. «Tú también deberías irte, Sofía», dijo Emma, con la voz desprovista de emoción. Sofía levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «¿A dónde se supone que debo ir?» «No lo sé», respondió Emma sin rodeos. «Pero no es aquí». Sofía asintió lentamente, comprendiendo. Se puso de pie, sus piernas temblorosas. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta, deteniéndose un momento para mirar a Emma. «De verdad que lo siento», susurró antes de salir. Emma se quedó sola en la sala de estar en silencio. Los restos de la dramática confrontación de la tarde flotando pesadamente en el aire. Se hundió en su sillón. El agotamiento la invadió. El camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en meses sintió un destello de esperanza. La verdad había salido a la luz, y ahora podía comenzar a reconstruir su vida por sí misma y por su hijo. El camino de la esperanza. Los días que siguieron fueron un borrón de consultas legales, llamadas telefónicas llorosas con su hermana de apoyo, Olivia, y la abrumadora tarea de enfrentar un futuro que nunca imaginó. Ricardo hizo varios intentos de contactarla, dejando mensajes de voz suplicantes y enviando un aluvión de mensajes de texto, todos los cuales Emma ignoró. Había instruido a su abogado, el señor Ortiz, para que se encargara de toda la comunicación. Olivia llegó unos días después, su rostro generalmente alegre marcado por la preocupación. Envolvió a Emma en un abrazo fuerte, su presencia un ancla reconfortante en la tormenta de emociones de Emma. «No puedo creer que haya hecho esto, Em», dijo Olivia, con la voz llena de ira. Ese cerdo». Emma esbozó una débil sonrisa. «Lo hizo, pero estaré bien. Estaremos bien». Olivia se quedó una semana, ayudando a Emma a navegar por el shock inicial y las cuestiones prácticas de su nueva realidad. Clasificó las pertenencias de Ricardo, empaquetándolas con una sombría satisfacción, y ayudó a Emma a comenzar a visualizar una vida sin él. Una tarde, mientras revisaban algunas fotografías antiguas, Olivia tropezó con una caja escondida en la parte trasera de un armario. Estaba llena de cartas atadas con una cinta azul desteñida. «¿Qué son estas?», preguntó Olivia, entregándole la caja a Emma. Emma la abrió con vacilación. Las cartas estaban dirigidas a Ricardo, la letra elegante y familiar. Era de su madre, que había fallecido hacía unos años. Emma no las había visto antes. Mientras leía las cartas, una imagen diferente de su matrimonio comenzó a surgir. Su madre, resultó, había tenido profundas reservas sobre Ricardo desde el principio. Sus cartas estaban llenas de sutiles advertencias, observaciones sobre su carácter que Emma había descartado en ese momento, pensando que su madre era demasiado protectora. «Parece encantador, querida», decía una carta escrita poco después de que Emma y Ricardo comenzaran a salir. «Pero hay una cierta superficialidad en sus ojos que me preocupa. Ten cuidado, mi amor. Asegúrate de que realmente conoces al hombre al que le estás entregando tu corazón».
Otra carta, escrita un año antes de su boda, era más directa. Emma, sé que amas a Ricardo, pero tengo mis dudas. Parece más interesado en las conexiones de tu familia que en ti misma. Por favor, piénsalo detenidamente antes de comprometerte con esto. Las lágrimas corrieron por el rostro de Emma mientras leía las palabras de su madre. Era como si su madre hubiera visto la verdad todo el tiempo. La verdad que Emma había estado demasiado cegada por el amor para reconocer. Una oleada de arrepentimiento la invadió. Si tan solo hubiera escuchado. Olivia la rodeó con un brazo reconfortante. Mamá siempre tuvo un buen instinto sobre la gente, dijo suavemente. No te castigues, Em. Lo amabas. Creíste en él. El descubrimiento de las cartas, aunque doloroso, también proporcionó una extraña sensación de validación. No era que Emma hubiera sido completamente ingenua. Había habido dudas, susurros de inquietud que ella había apartado. Su madre también los había visto. Unas semanas más tarde, Emma recibió un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Victoria, que se identificaba como la hermana de Sofía. El correo electrónico era breve pero intrigante. Victoria escribió que Sofía había quedado devastada por las revelaciones y que tenía información que pensaba que Emma debería saber. Solicitó una reunión. Emma dudó. No quería verse envuelta en el drama familiar de Sofía, pero había algo en el tono del correo electrónico que despertó su curiosidad. Después de discutirlo con Olivia y el señor Ortiz, decidió aceptar una reunión. Se encontraron en una pequeña y discreta cafetería en el centro de la ciudad. Victoria era una mujer llamativa, con una inteligencia aguda en sus ojos. No se parecía en nada a Sofía. «Gracias por reunirte conmigo, Emma», dijo Victoria, con voz seria. «Sé que esto debe ser difícil». «Lo es», respondió Emma, con la mirada fija. «Sofía ha estado hecha un desastre desde que todo sucedió», continuó Victoria. «Se siente increíblemente tonta y traicionada. Pero no es por eso que quería reunirme contigo». Victoria se inclinó hacia adelante, su voz bajando un poco. «Conozco a Ricardo mejor de lo que piensas. Sofía no fue la primera. Ha habido otras, muchas otras». Emma la miró, atónita. «Ricardo tiene un patrón», explicó Victoria. «Encanta a las mujeres, hace grandes promesas y luego se va». Sofía se lo creyó, al igual que las otras antes que ella. Victoria luego compartió detalles de las relaciones pasadas de Ricardo, historias de traiciones y promesas rotas similares. Incluso tenía algunos correos electrónicos y mensajes que corroboraban sus afirmaciones. Emma escuchó en un silencio atónito. Era como si un rompecabezas estuviera encajando, explicando las inconsistencias y las señales de alerta que había ignorado a lo largo de los años. «¿Por qué me dices esto?», preguntó Emma finalmente. «Porque sé lo que es ser lastimada por Ricardo», dijo Victoria, con los ojos llenos de una triste comprensión. «Le hizo algo similar a una amiga mía hace unos años. Traté de advertir a Sofía, pero no quiso escucharme. No quiero que se salga con la suya de nuevo. Mereces saber la verdad». Las revelaciones de Victoria fueron una píldora amarga de tragar. Confirmaron los peores temores de Emma sobre el carácter de Ricardo, pero también le dieron una sensación de cierre. Su traición no se trataba de ella, se trataba de él. Era un patrón de comportamiento del que, sin saberlo, se había convertido en parte. Mientras Victoria se iba, le entregó a Emma una pequeña memoria USB. Hay más información ahí, cosas que podrían ser útiles en tu proceso de divorcio. Emma miró la memoria USB en su mano. Una sensación de sombría determinación se instaló en su interior. Ya no solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando contra un hombre
que había engañado y manipulado sistemáticamente a las mujeres en su vida, y no dejaría que se saliera con la suya. Los trámites de divorcio fueron agrios, como se esperaba. Ricardo, inicialmente arrepentido, pronto se volvió defensivo, sus abogados pintando a Emma como una mujer vengativa e inestable. Intentaron desacreditar las grabaciones de audio, afirmando que habían sido editadas selectivamente y sacadas de contexto. Sin embargo, el señor Ortiz era un abogado experimentado, y con la información adicional proporcionada por Victoria, pudieron construir un caso sólido contra Ricardo. La evidencia de su repetida infidelidad y sus calculados intentos de engañar a Emma pintaban un cuadro claro de su carácter. El embarazo agregó otra capa de complejidad al proceso. Ricardo inicialmente expresó el deseo de participar en la vida del niño, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Su enfoque seguía siendo proteger sus activos y su reputación. Los medios locales se enteraron de la historia, y pronto Emma se encontró siendo objeto del escrutinio público. Los detalles de la aventura de Ricardo y las grabaciones de audio fueron sensacionalizados, convirtiendo su dolor privado en entretenimiento público. Olivia se convirtió en la protectora incondicional de Emma, protegiéndola de la atención no deseada y ofreciéndole un apoyo emocional inquebrantable. Se quedó con Emma durante todas las batallas legales, asistiendo a las audiencias judiciales y proporcionando una distracción muy necesaria del estrés constante. Una noche, mientras veían la televisión, un reportaje sobre el divorcio se emitió. El reportero pintó a Ricardo como un empresario exitoso atrapado en un momento de debilidad, mientras que a Emma la retrataron como la esposa despechada y amargada que buscaba venganza. «Esto es indignante», exclamó Olivia, agarrando el control remoto para apagar la televisión. «Están tergiversando todo», suspiró Emma. «No importa lo que digan, Liv, la verdad saldrá a la luz en la corte». Pero el escrutinio público hizo mella. A Emma le resultaba difícil salir, sintiendo constantemente las miradas de los extraños sobre ella. Los susurros y el juicio eran implacables. El apoyo inesperado vino de una fuente improbable. Sofía, que había desaparecido en gran medida después de la confrontación inicial, se acercó a Emma de nuevo. Esta vez su mensaje era diferente. Se ofreció a testificar en nombre de Emma para corroborar la autenticidad de las grabaciones de audio y compartir su propia experiencia del engaño de Ricardo. Emma se sorprendió por la oferta. Inicialmente había visto a Sofía como la enemiga, la mujer que había intentado robarle a su esposo, pero ahora la veía como otra víctima de las mentiras de Ricardo. El testimonio de Sofía en la corte fue poderoso y perjudicial para el caso de Ricardo. Habló con franqueza sobre sus promesas, sus manipulaciones y el shock que sintió cuando se dio cuenta de que él había estado llevando una doble vida. Victoria también testificó, proporcionando un relato detallado del historial de infidelidad de Ricardo y su patrón de explotar a las mujeres. Su testimonio socavó aún más su credibilidad y fortaleció el caso de Emma. A medida que el juicio llegaba a su fin, el juez emitió un veredicto que fue en gran medida a favor de Emma. Se le ordenó a Ricardo que pagara una cantidad significativa en pensión alimenticia y manutención de los hijos. A Emma se le concedió la custodia total de su hijo por nacer. No fue una victoria completa. Las cicatrices emocionales de la traición de Ricardo tardarían en sanar. Pero Emma se había mantenido firme. Luchó por sí misma y por su hijo, y emergió con una sensación de resiliencia que no sabía que poseía. El escrutinio público finalmente se desvaneció, reemplazado por una sensación de admiración
por la fuerza y la determinación de Emma. Se convirtió en un símbolo de una mujer que se había negado a ser una víctima, que había luchado por su verdad y había ganado. A medida que se acercaba su fecha de parto, Emma sintió una mezcla de inquietud y emoción. Enfrentaba la maternidad sola, pero sabía que no estaba realmente sola. Tenía a Olivia, a sus amigos de apoyo y una fuerza interior recién descubierta para guiarla. Ricardo hizo algunos intentos finales de reconciliarse, enviando flores y cartas llenas de palabras de remordimiento. Pero Emma se mantuvo firme. La confianza estaba rota, sin posibilidad de reparación. No podía perdonarlo por el dolor que había causado no solo a ella, sino a su hijo por nacer. La experiencia la había cambiado. Ya no era la mujer ingenua y confiada que solía ser. Había aprendido por las malas sobre las complejidades del amor y la traición. Pero también había descubierto su propia fuerza y resiliencia. Mientras se preparaba para dar la bienvenida a su hijo al mundo, Emma miraba hacia el futuro con una sensación de optimismo cauteloso. El camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y con su hijo a su lado. La pequeña Lucía llegó no con un susurro, sino con un grito feroz y decidido en una fresca mañana de otoño, como si anunciara al mundo que era una fuerza a tener en cuenta. El parto había sido largo y arduo, una prueba física que reflejaba el maratón emocional que Emma había estado corriendo durante el último año. En la sala de partos de paredes blancas y estériles, Emma sintió un miedo primitivo, mezclado con una abrumadora sensación de anticipación. Su hermana Olivia era una presencia constante y tranquilizadora. Su mano un ancla firme en el hombro de Emma. Su voz un flujo constante de aliento que atravesaba la neblina del dolor. «Lo estás haciendo, Em. Eres tan fuerte. Ya casi está aquí», susurró Olivia, limpiando la frente de Emma con un paño frío. En esos momentos finales y agotadores, el rostro de Ricardo pasó por la mente de Emma. No el hombre de la grabación de audio, el extraño engañoso, sino el hombre que una vez había amado, el hombre que debería haber estado sosteniendo su otra mano. Un fuerte, punzante dolor, el último fantasma de un matrimonio muerto, se retorció en su estómago. Pero luego se fue, reemplazado por una oleada de poder puro y sin adulterar. No estaba haciendo esto por él, o a pesar de él. Estaba haciendo esto por sí misma y por la nueva vida que estaba trayendo al mundo. Y entonces Lucía estaba allí. Colocada en el pecho de Emma, era un pequeño y perfecto paquete de calor y vida. Sus llantos se calmaron al sentir los latidos del corazón de su madre. Su pequeña y arrugada cara, una obra maestra de la creación. Emma miró a su hija, y un amor tan profundo, tan instantáneo, la inundó, limpiando cada último rincón de su corazón que había sido manchado por la traición. El dolor del año pasado, la humillación pública, las batallas legales, todo se disolvió en ese momento sagrado. Lucía era su futuro, su propósito, su redención. Las lágrimas corrieron por el rostro de Emma, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. Olivia también lloraba, su sonrisa radiante. En esa habitación se había forjado una nueva familia, una construida no sobre mentiras, sino sobre un vínculo inquebrantable de amor y resiliencia. Los primeros meses de maternidad fueron una desorientadora mezcla de agotamiento y éxtasis. El mundo se redujo a las 4 paredes de la guardería, el ritmo de la vida dictado por horarios de alimentación de 2 horas y el ciclo aparentemente interminable de cambios de pañales. Hubo noches en las que Emma,
meciéndose de un lado a otro a las 3 de la mañana, con una Lucía quisquillosa en sus brazos. Sentía una soledad aguda y profunda. El silencio de la casa era un claro recordatorio de que estaba haciendo esto sola. En esos momentos de vulnerabilidad, las dudas se colaban. ¿Podría hacer esto? ¿Era suficiente? Durante una de esas noches, mientras la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el rostro dormido de su hija, Emma miró a Lucía y encontró su respuesta. Trazó la delicada curva de la mejilla de Lucía, maravillada por sus pequeños y perfectos dedos enroscados alrededor de los suyos. Esto era suficiente. Ella era suficiente. El amor que sentía por esta niña era un vasto e inquebrantable continente, una fuente de fuerza que nunca había sabido que poseía. Había enfrentado la traición de su esposo, navegado un divorcio público brutal y traído esta hermosa vida al mundo. Un bebé quisquilloso y noches sin dormir eran batallas que podía y que ganaría. Olivia, que había tomado una licencia prolongada del trabajo para quedarse, era su salvavidas. A menudo aparecía en su puerta con una taza de té caliente y se llevaba a Lucía durante unas horas para que Emma pudiera dormir 1 o 2 horas preciosas. Su apoyo era un recordatorio constante y tangible de que estar sola no significaba no tener apoyo. La presencia de Ricardo en su nueva vida fue tan incómoda y discordante como una nota equivocada en una hermosa sinfonía. Según el decreto de la corte, se le permitían visitas supervisadas. La primera tuvo lugar cuando Lucía tenía 2 meses. Él llegó a la puerta con un aspecto incómodo en su costoso traje, sosteniendo un oso de peluche ostentosamente grande, que era más grande que su hija. Olivia abrió la puerta, con una expresión gélida, y lo condujo a la sala de estar, donde Emma estaba sentada con Lucía, acunada en sus brazos. «Es pequeña», dijo Ricardo, con voz vacilante. Era algo estúpido y obvio de decir, y flotó en el aire entre ellos. «Es un bebé, Ricardo», respondió Emma con un tono neutral. Se negó a darle la satisfacción de una reacción emocional. Se sentó rígidamente en el sofá opuesto. Sus ojos se movían entre Emma y la niña que tan cruelmente había estado preparado para abandonar. Hizo un torpe intento de sostener a Lucía, pero su tacto era inseguro, sus movimientos torpes. Lucía, sintiendo su inquietud, comenzó a inquietarse. Emma la tomó de nuevo, sus movimientos fluidos y practicados, y Lucía se instaló inmediatamente contra el pecho de su madre. El contraste era marcado. Ricardo era un visitante, un extraño en su mundo. Habló de su trabajo, de un reciente viaje de negocios, sus palabras llenando el espacio, pero sin significar nada. Nunca preguntó cómo estaba Emma. Las visitas continuaron de esta manera, actuaciones forzadas de 1 hora una vez cada 15 días. Siempre traía un regalo caro, un sustituto de la emoción genuina, y siempre parecía aliviado cuando la hora terminaba. Para Emma, las visitas eran un mal necesario, una obligación legal que debía soportar. No vio ningún destello de un vínculo verdadero, solo a un hombre haciendo los movimientos, tal vez para apaciguar su propia culpa o mantener una fachada pública de paternidad. A medida que Lucía salió de su fase de recién nacida y se convirtió en una infanta con una personalidad en ciernes, Emma supo que necesitaba reconstruir su vida profesional. Depender de la pensión alimenticia y sus ahorros no era un plan a largo plazo. Ansiaba la independencia y la autoestima que provenían de su propio trabajo. Basándose en su carrera anterior en marketing, comenzó a asumir pequeños proyectos independientes. Convirtió un dormitorio de invitados en una oficina en casa,
trabajando durante las siestas de Lucía y hasta altas horas de la noche. Era un acto de malabarismo de proporciones monumentales. Hubo días en los que sentía que estaba fallando en todo. Una fecha límite perdida, porque Lucía estaba enferma. Un sentimiento de culpa por estar en su computadora portátil cuando Lucía quería jugar. Su primer gran avance vino de una panadería artesanal local que buscaba renovar su presencia en línea. Emma puso todo su corazón en el proyecto. Su creatividad, que había estado latente durante mucho tiempo, volvió a la vida. Diseñó un hermoso sitio web, lanzó una inteligente campaña en las redes sociales y sus ventas en línea se triplicaron en 2 meses. El dueño estaba extasiado y la recomendó a otras pequeñas empresas. El boca a boca comenzó a extenderse. Lenta pero seguramente, Emma construyó una lista de clientes y una reputación por ser talentosa, confiable e increíblemente dedicada. Cada proyecto completado con éxito, cada reseña positiva de un cliente, era otro ladrillo en la base de su nueva vida. Ya no era solo la ex esposa de Ricardo, era Emma López, una consultora de marketing exitosa y una maldita buena madre. Una tarde soleada, aproximadamente 1 año y medio después del divorcio, Emma estaba en el parque empujando a una Lucía que reía en los columpios. Levantó la vista y vio una cara familiar caminando hacia ella. Era Victoria, la hermana de Sofía. Un nudo de aprensión se apretó en el estómago de Emma, pero la sonrisa de Victoria era cálida y no tenía rastro de animosidad. «Emma, creí que eras tú», dijo Victoria, deteniéndose a unos pocos metros de distancia. «Tu hija es preciosa». «Gracias», dijo Emma, su sorpresa evidente. «Es bueno verte. Solo estoy en la ciudad visitando a un amigo», explicó Victoria. «Esperaba encontrarme contigo. Quería decirte, bueno, a menudo pienso en lo fuerte que fuiste a través de todo eso». Encontraron un banco cercano y se sentaron a observar a Lucía intentar trepar por el tobogán. La conversación fue sorprendentemente fácil. Victoria puso al día a Emma sobre Sofía. Se había mudado a la costa, se había inscrito en un curso de diseño y estaba en una nueva y más saludable relación. Le tomó mucho tiempo superar la humillación, admitió Victoria. Finalmente entendió que no era el gran amor de Ricardo. Era solo un escape conveniente, una parte de su patrón. Testificar en su contra fue el primer paso para recuperar su propio poder. De una manera extraña, la ayudaste a hacerlo. Victoria luego dudó antes de continuar. «Sabes, escuché que Ricardo se volvió a casar. Una mujer de una familia adinerada en la industria del petróleo. Aparentemente, las viejas historias están empezando a resurgir. Rumores de que es un poco demasiado amigable con su nueva asistente. Algunas cosas nunca cambian. La noticia no le trajo a Emma placer, sino una profunda sensación de validación. Fue la prueba definitiva de que el colapso de su matrimonio nunca había sido su culpa. El defecto estaba en el carácter de Ricardo, una grieta tan profunda que era irreparable. Probablemente pasaría su vida persiguiendo la próxima emoción, dejando un rastro de promesas rotas a su paso. Mientras Victoria se iba, le apretó el brazo a Emma. «Construiste una vida de verdad, Emma. Él nunca supo cómo». Los años pasaron, pintando sobre el pasado con los colores vibrantes del presente. Lucía se convirtió en una niña brillante, divertida y compasiva, con los ojos de su madre y la sonrisa traviesa de Olivia. Su pequeña casa estaba llena de pinturas con los dedos, risas y el olor a galletas recién horneadas. El negocio de Emma prosperó, lo que le permitió proporcionarles una vida estable y cómoda.
Construyó una comunidad muy unida de amigos, en su mayoría otras madres de la escuela de Lucía, que se convirtieron en su familia elegida. En la víspera del 5º cumpleaños de Lucía, mientras la arropaba en la cama, Lucía la miró con ojos serios. «Mamá», preguntó, «¿por qué papá no vive con nosotras? El papá de Chloe vive con ellos». El corazón de Emma se contrajo, pero se había preparado para esta pregunta. Se sentó en el borde de la cama y tomó la pequeña mano de Lucía en la suya. «Bueno, cariño», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, las mamás y los papás se dan cuenta de que son mejores siendo amigos cuando viven en casas diferentes. Tu papá y yo te queremos mucho, mucho, pero simplemente no podíamos vivir en la misma casa. Eso no significa que te queramos menos. De hecho, significa que ambos podemos amarte a nuestra manera especial. Era una verdad simplificada, pero era una verdad, sin la amargura y la ira que tan fácilmente podían envenenar el corazón de un niño. Lucía pareció aceptarlo, acurrucándose en su almohada. Más tarde esa noche, sentada en la tranquila sala de estar, con un álbum de fotos, Emma miró una foto de ella misma, muy embarazada, de pie desafiante en esa misma habitación. Recordó el veneno en la voz de Sofía. Me eligió a mí. Parecía que había pasado toda una vida, una escena de la vida de otra persona. El susurro que estaba destinado a destruirla, de hecho, había sido un catalizador. La había obligado a enfrentarse a una dolorosa verdad, a derribar una vida construida sobre una base defectuosa y a reconstruir algo más fuerte y auténtico en su lugar. Su felicidad no era un final de cuento de hadas, donde un nuevo príncipe azul llegaba para salvarla. Emma se había salvado a sí misma. Su felicidad estaba en los momentos tranquilos. La risa de Lucía resonando en el jardín. Una presentación exitosa a un cliente. Una copa de vino compartida con Olivia en el porche. Era un mosaico de pequeñas alegrías, duramente ganadas. Había enfrentado el peor tipo de traición, y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Había encontrado un nuevo comienzo, no en los brazos de otro, sino en la fuerza de su propio corazón y el amor incondicional de su hija. Estaba completa, era libre, y esa fue una victoria mayor de lo que podría haber imaginado. 2 años pasaron, pintando sobre el pasado con los vibrantes colores del presente. Lucía, ahora una niña brillante y curiosa de 7 años, era el sol alrededor del cual el mundo de Emma giraba felizmente. Su vida se había establecido en un ritmo cómodo y alegre. Las mañanas eran un baile caótico de encontrar calcetines a juego y empacar loncheras. Las tardes eran para hacer los deberes y los viajes al parque. Y las noches eran para historias compartidas y secretos susurrados antes de acostarse. El negocio de Emma había florecido hasta el punto en que había contratado a una asistente a tiempo parcial, e incluso había comenzado a salir de forma tentativa con un padre divorciado llamado Roberto, un hombre amable que había conocido en un evento de recaudación de fondos de la escuela. Era lento y cauteloso, pero era otra señal de que la escarcha alrededor de su corazón finalmente se había derretido. La paz que había construido con tanto esfuerzo se sentía sólida, inquebrantable. La llamada llegó un martes por la tarde, rompiendo el zumbido tranquilo de su oficina en casa. El nombre que parpadeaba en la pantalla era uno que no había visto en meses. Ricardo. Su mano se detuvo sobre el teléfono. Cada instinto le gritaba que rechazara. Sus interacciones se habían reducido a correos electrónicos transaccionales sobre pagos de manutención de los hijos
y la programación de su visita supervisada trimestral, que había cancelado más a menudo que no en el último año. Una llamada directa era una anomalía, y las anomalías que involucraban a Ricardo nunca eran buenas. «Tomando valor», contestó. «Emma», dijo. Su voz era diferente. El ritmo suave y seguro se había ido, reemplazado por un borde deshilachado y desesperado. «Necesito verte. Necesito hablar contigo sobre Lucía. Podemos comunicarnos por correo electrónico, Ricardo. Ese es nuestro acuerdo», respondió Emma, con la voz fría y medida. No, sobre una visita», balbuceó. «Es más que eso. Todo ha cambiado. Mi vida se ha desmoronado. Me dejó, Carolina me dejó y se llevó todo. He perdido mi trabajo. No tengo nada. Lo único que me queda es Lucía. Quiero ser un padre para ella, un padre de verdad. Estoy volviendo. Voy a pedirle al tribunal la custodia compartida». Las palabras golpearon a Emma como un golpe físico. Custodia compartida. La idea de entregar a Lucía a este hombre roto e impredecible durante la mitad de su vida era impensable. El mundo estable y amoroso que había construido para su hija de repente se sintió frágil, como un castillo de naipes amenazado por un huracán. «No puedes estar hablando en serio, Ricardo», dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «Nunca he hablado más en serio», insistió. «He cometido errores. Dios lo sé. Pero ahora soy una persona diferente. Tocar fondo te cambia. Lucía se merece un padre y estoy listo para ser uno. Si luchas contra mí, te llevaré a los tribunales. Gastaré hasta el último céntimo que tenga». Después de que la llamada terminó, Emma se quedó paralizada en su silla, el silencio de la habitación presionándola. El fantasma que pensó que había vencido había vuelto, haciendo sonar sus cadenas, amenazando con deshacerlo todo. Inmediatamente llamó a Olivia, quien escuchó toda la historia con una furia creciente. «No es un hombre cambiado, es un hombre desesperado», se enfureció Olivia. «No está haciendo esto por Lucía, lo está haciendo por sí mismo. Está buscando un ancla y está tratando de hacer de nuestra sobrina su salvavidas emocional. No puedes dejarlo». Al día siguiente, Emma se sentó en la pulida sala de conferencias de la oficina de su abogado. El señor Ortiz, con el rostro sombrío, expuso la cruda realidad. «Tiene derecho a solicitarlo al tribunal, Emma. Y, francamente, los jueces tienden a favorecer una mayor participación de los padres si el padre puede demostrar estabilidad. Su situación actual es un desastre, lo que está a nuestro favor. Pero si consigue un trabajo, encuentra un lugar decente para vivir y se presenta como un padre arrepentido que busca enmendar sus errores, un juez bien podría concederle visitas sin supervisión. Tal vez incluso trabajar hasta un horario nocturno. Una batalla por la custodia en toda regla sería larga, costosa y emocionalmente devastadora para Lucía. Emma salió de la oficina del abogado sintiéndose atrapada. El sistema legal en su sabiduría distante no podía ver los años de manipulación, el patrón de egoísmo, los defectos de carácter fundamentales que la grabación de audio solo había rozado la superficie. Solo veía a un padre biológico que buscaba sus derechos. El estrés comenzó a manifestarse de formas sutiles. Emma se encontró mirando fijamente la pantalla de su computadora, su concentración destrozada. Estaba de mal genio y distraída, y Lucía, con la infalible sensibilidad de un niño, lo notó de inmediato. Una noche, mientras construían un castillo de Lego en el suelo de la sala de estar, Lucía la miró. «¿Estás triste, mamá?» «No, cariño, solo pensando mucho», dijo Emma, forzando una sonrisa. «¿Es por papá?», preguntó Lucía, con la voz pequeña. En la escuela estaba rodeada de niños con diferentes estructuras familiares,
pero la imagen idealizada de un padre divertido, que lanzaba una pelota de béisbol y asistía a todos los partidos de fútbol, era muy poderosa. El papá de Chloe le enseñó a andar en bicicleta sin rueditas. ¿Mi papá me va a enseñar cosas alguna vez? La pregunta inocente fue como un cuchillo en el corazón de Emma. Estaba su propio miedo, su instinto protector, negándole a su hija algo esencial. El conflicto que se libraba dentro de ella era inmenso. Su mente sabía que Ricardo era un riesgo, pero su corazón se dolía por su hija, que comenzaba a sentir un vacío que Emma, con todo su amor, no podía llenar. En contra de las objeciones extenuantes de Olivia y su propio mejor juicio, Emma accedió a reunirse con Ricardo. No por el bien de Lucía, se dijo a sí misma, sino para recopilar información, para ver por sí misma si había alguna sustancia en sus afirmaciones de transformación. Eligió una cafetería concurrida e impersonal en el centro, un territorio neutral donde la emoción podía mantenerse a raya. El hombre que se sentó frente a ella, era una sombra de la persona con la que se había casado. Su costoso traje se había ido, reemplazado por jeans desgastados y una camiseta polo descolorida. Había ojeras debajo de sus ojos y su cabello, una vez inmaculado, estaba despeinado. Se veía cansado y derrotado. «Gracias por venir», dijo, sus manos envueltas alrededor de una taza de papel, como si buscara calor. «Estoy aquí para escuchar, Ricardo». «Eso es todo», afirmó Emma, su postura rígida, su bolso aferrado a su regazo como un escudo. Él se lanzó a un monólogo divagante y autocompasivo sobre su matrimonio fallido con Carolina, la traición de ella, su ruina financiera, los amigos que lo habían abandonado. Todo era sobre él, su dolor, su pérdida, su sufrimiento. Habló de Lucía como su única oportunidad de redención, su razón para volver a encarrilar su vida. Quería demostrarle al mundo y a sí mismo que no era un fracaso. Lucía, estaba claro, no era una hija a quien amar, sino un proyecto a completar, un examen final para demostrar su valía. Emma escuchó con una creciente sensación de claridad. Esto no era un cambio, era la desesperación usando la máscara de la devoción paternal. Ni una sola vez había preguntado sobre los intereses de Lucía, sus amigos, sus miedos o sus triunfos. Habló de ella como un concepto, no como una persona. «Entonces lo que estás diciendo», interrumpió Emma, su voz desprovista de simpatía, «es que ahora que tu vida se ha desmoronado, has decidido que quieres ser padre». Ricardo se estremeció. «No es así, siempre la he amado». «El amor es una acción, Ricardo», dijo Emma, las palabras saliendo fácilmente ahora, nacidas de años de reflexión. «Se trata de aparecer. Se trata de poner las necesidades de otra persona antes que las tuyas. Quieres la custodia compartida. Dime, ¿cuál es el nombre de la maestra de Lucía? ¿Cuál es el nombre de su mejor amiga? ¿A qué le tiene miedo en la oscuridad? ¿Cuál es el nombre del elefante de peluche sin el que no puede dormir?» Un silencio profundo y condenatorio. Ricardo miró fijamente su taza de café, incapaz de responder a una sola pregunta. «Eso pensé», dijo Emma, su voz suavizándose ligeramente, no con lástima, sino con una triste finalidad. «No conoces a tu hija, Ricardo. Conoces la idea de ella, y no vas a usarla para arreglar tu vida rota. Aún así, por el bien de Lucía». Emma accedió a una sola prueba, una tarde sin supervisión. Ella expuso los términos como un tratado de paz. Él recogería a Lucía al mediodía del sábado y la llevaría a la biblioteca pública, y luego a tomar un helado. La tendría en casa a las 4 en punto.
No debía discutir sus problemas personales ni hacerle preguntas sobre la vida de Emma. Su enfoque debía ser enteramente en Lucía. La ansiedad que sintió Emma ese sábado era algo palpable. Observó desde la ventana cómo el sedán destartalado de Ricardo se detenía. Se arrodilló y le dio a Lucía un fuerte abrazo. Recuerda, cariño, si te sientes incómoda en algún momento, usas el teléfono que te di y me llamas. Inmediatamente. Estaré allí en 5 minutos. Durante 4 horas. Emma paseó por la casa, incapaz de calmarse. Ordenó habitaciones ya limpias, organizó estanterías y revisó su teléfono cada 30 segundos. Intentó trabajar, pero las palabras en la pantalla se difuminaban. Este era un nuevo tipo de infierno. Esta entrega voluntaria de control. Esta confianza forzada en un hombre que había demostrado ser patológicamente indigno de confianza. Exactamente a las 4 en punto, el coche de Ricardo entró en el camino de entrada. Emma corrió hacia la puerta cuando Lucía vino corriendo por el camino. «¿Cómo te fue, mi amor?», preguntó Emma, sus ojos escaneando el rostro de Lucía en busca de cualquier señal de angustia. «Estuvo bien», dijo Lucía, encogiéndose de hombros. «Fuimos a la biblioteca, pero el teléfono de papá no dejaba de sonar, así que no nos quedamos mucho tiempo. Estaba hablando con un señor sobre dinero. Parecía triste. Y luego, en la heladería, me preguntó si el señor Roberto era tu nuevo esposo, y si era rico. La sangre de Emma se heló. Había fallado la prueba. Espectacularmente. No solo había roto las reglas, sino que había revelado en los términos más claros posibles que su atención todavía estaba enteramente en sí mismo, sus problemas y sus celos. Había usado sus pocas horas con su hija para preocuparse por sus finanzas y husmear en su propia vida. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Emma lo llamó. «Se acabó, Ricardo. El experimento falló. Nuestro acuerdo se mantiene como está. Visitas supervisadas cuando te dignes a aparecer. Si intentas llevarme a los tribunales, usaré todos los recursos que tengo para mostrarle al juez exactamente quién eres. Tengo el testimonio de tu hija sobre hoy, y te aseguro que será muy persuasivo». Él comenzó a fanfarronear, a protestar, pero no había convicción en ello. Sabía que lo habían atrapado. La lucha se le escapó, reemplazada por una resignación cansada. Al colgar, Emma sintió una profunda sensación de alivio, pero también una tristeza persistente. Una tristeza por Lucía, que se merecía algo mejor. Entró en la habitación de su hija y la observó dormir, el elefante de peluche metido de forma segura bajo su brazo. Su paz había sido puesta a prueba. Los ecos de un fantasma habían amenazado su santuario, pero su base era más fuerte ahora. Había enfrentado la amenaza de frente, no con la rabia ardiente de una esposa traicionada, sino con la calma y la inquebrantable resolución de una osa madre que protege a su cría. Sabía con absoluta certeza que este no sería el último desafío, pero también sabía que era más que capaz de enfrentarlo. Su final feliz no era un destino libre de tormentas. Era el refugio resistente y amoroso que había construido para capearlas, y en ese refugio, ella y su hija estaban a salvo. La historia de Emma es un recordatorio crudo y poderoso de que las apariencias pueden ser engañosas y la traición puede provenir de los lugares más inesperados. Pero también es un testimonio de la increíble fuerza y resiliencia del espíritu humano. Emma enfrentó un desamor inimaginable con coraje, usando la misma arma que se pretendía que la hiriera, la grabación de audio, para exponer la verdad y reclamar su vida. No sucumbió al victimismo. En cambio, se levantó de las cenizas, construyó un hermoso futuro para ella y su hija,
y encontró la felicidad en sus propios términos. Esta historia es para cualquiera que se haya sentido traicionado, para cualquiera que haya tenido que recoger los pedazos y empezar de nuevo. Recuerda la fuerza de Emma, su determinación y su enfoque inquebrantable en la construcción de un futuro mejor. Si la historia de Emma resonó contigo, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que podría necesitar escucharlo y suscríbete a nuestro canal para más historias reales de drama, resiliencia y triunfo. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas narrativas importantes a un público más amplio. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el viaje de Emma? Comparte tus comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti.